Es un placer saludar a todos los oyentes y participar del recorrido que vamos a iniciar juntos en un estudio extraordinario. Indiscutiblemente, la mayor de las ciencias es la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado a través de las generaciones y que de una manera especial se dignó revelar para nosotros en este tiempo. Vamos a estudiar podemos llamar un bestseller, pero que no es algo que simplemente trae beneficio al intelecto, sino que, como característica de toda palabra que sale de la boca de Dios, tiene que ver con la salvación del alma y tiene que ver con nuestra orientación en el camino en un tiempo incierto, en un tiempo de crisis, en un tiempo de desafío, como el tiempo que nosotros vivimos. Bienvenidos pues a este extraordinario estudio del libro El conflicto de los siglos. Y vamos a empezar implorando la presencia divina. Nuestro Dios, gracias por tu palabra y gracias por la manera como has revelado tu verdad a nosotros los seres humanos a través de la historia. Empezamos un estudio excepcional. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu, no solo para que lo entendamos intelectualmente, sino para que podamos ser protagonistas a la manera como tú quieres que lo seamos en esta última generación. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19. Leemos. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia enseña que antes del pecado Adán gozaba del libre trato con el Creador. Génesis lo narra y esto está allí en el capítulo 1, el capítulo 2, de una manera implícita, porque en el capítulo 3, cuando habla de la caída en el pecado, el relato bíblico nos cuenta que Dios vino a buscar al hombre y lo llamó y él se escondió. Cuando escuchó que llegaba, se escondió. Si narra ahí que se escondió, queda claro que antes no se escondía. Dios hablaba directamente con la criatura. El pecado hizo separación y esto no pudo seguirse realizando de la misma manera. Pero el amor de Dios abrió el camino para que la comunicación siguiera. Dios se comunicó mediante su Espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, y de esa manera la luz divina se esparció por el mundo. Durante los primeros 25 siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros y estos conocimientos eran legados de padres a hijos. Así avanzó durante muchas generaciones. La redacción de esta palabra escrita comenzó en tiempo de Moisés, cuando los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Y esa labor continuó durante 16 siglos, desde Moisés hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Cuando Pedro dijo, en el versículo que leímos, tenemos también la palabra profética, él hacía una alusión clara a todo esto. A las escrituras del Antiguo Testamento no existía esto. Pero
a partir del siglo II, los creyentes tuvieron el privilegio de tener toda esta palabra profética, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos. Y, por supuesto, tuvieron más luz. Eso fue lo que Pedro dijo. Hoy nosotros estamos aquí en la historia y tenemos un privilegio aún superior, porque tenemos más que cualquiera de las generaciones que nos antecedieron. Y realmente un servidor considera que, enhorabuena, nos hemos dado cita para un estudio, no un estudio cualquiera, porque sin temor a equivocación, podemos afirmar que este es el segundo libro más importante que se haya escrito en toda la historia, superado solamente por este. Y este libro, al igual que este, por supuesto, ha jugado un papel muy importante para que miles hayan abandonado y escapado del reino de las tinieblas. Satanás odia este libro porque desenmascara como ningún otro sus argucias, sus tentaciones, sus tretas. Ya hablaremos de ello. Pero para beneficio de quienes no conocen la autora de este libro, para beneficio de quienes no la conocen, permítame presentarla brevemente. Y antes de eso, porque necesitamos esa base, vamos a mirar dos pasajes en la segura palabra profética que se cumplieron de manera puntual, de manera precisa, exactamente en esta persona. Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Segunda de Corintios 4, 6 y 7. Dice así: Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y retrocediendo un poco al primer capítulo del mismo libro, en el versículo 27 leemos lo siguiente: Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Otras versiones dicen: antes lo que el mundo considera necio, o lo que el mundo considera ignorante. Resulta que nosotros encontramos algo muy particular aquí. Y yo le invito a usted, oyente, para que busque un autor en la historia que con tercer año de estudio elemental, primario decimos, y no terminado a causa de un accidente, que ese autor se haya adelantado 100 años a la ciencia, revelando los principios científicos para la curación de enfermedades, que haya indicado el régimen saludable que hoy por hoy el mundo está buscando afanosamente y está queriendo practicarlo, que haya hablado de las causas del cáncer y que en su tiempo haya mencionado y explicado sobre las corrientes eléctricas del sistema nervioso,
que haya incursionado en el campo de la psicología, que haya con gran solvencia hablado de la educación en los diversos niveles, especialmente dando énfasis a la educación en el hogar, la manera, la manera de corregir, la manera de educar los niños y, en fin, diversos campos del conocimiento y hacerlo, como ya dijimos, aún adelantándose 100 años a la ciencia. ¿Quién se creyó? Dijo alguien alguna vez, y quizá no solo un alguien, sino varios. ¿Quién se creyó esa mujercita? ¿Qué ínfulas le invadieron para que se haya metido a escribir en tan variados campos? Respondemos con respeto a esas aseveraciones y a esas preguntas, que solo la ignorancia puede preguntar tal cosa. Ella no se creyó nada. Al igual que Moisés cuando fue llamada por Dios, rehusó y Dios tuvo que insistirle. Y al aceptar el cometido con profunda humildad, con temor y temblor, por su medio Dios demostró el cumplimiento de su palabra, que escogió la ignorancia del mundo. Tercero primaria. Y lo débil, por el accidente que tuvo, estuvo a punto de morir, accidente que tuvo en su niñez, por eso no pudo seguir estudiando, y hasta los 17 años de edad fue casi una inválida que no podía hacer casi ni el menor esfuerzo físico. Pero Dios escogió ese instrumento para avergonzar a lo fuerte y también para avergonzar a lo sabio, como leímos del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Quien lea libre de prejuicios a esta autora, llega a la conclusión que arribó una señora aquí en Barranquilla, en Colombia. Y es muy interesante y un servidor habló con el personaje que tuvo su experiencia con esta señora y él me contó lo siguiente. Este caballero se ubicó en el campo porque es lo mejor y mucho más ahora el mundo está viendo que lo mejor es estar en el campo. De modo que se instaló allí y decidió que haría pan con dos objetivos. Número uno, poder tener acceso a los hogares para presentar el Evangelio. Y número dos, tener algunas entradas para su sustento. En esas condiciones llegó a tener amistad con una señora cristiana de una confesión evangélica. Y ya cuando tuvieron cierta relación, entonces nuestro hermano le presentó un libro. Le presentó el libro El deseado de todas las gentes, este libro. Y le dijo, la próxima semana me da sus impresiones. La semana siguiente, esta señora le dijo, amigo, ¿tiene usted más libros de ese? Porque si no, lo perdió. Pero le voy a rogar un favor. Consígame 20 copias, porque voy a dar un libro de esos a cada familia de mi congregación, de mi iglesia. Y agregó algo que es lo que quiero destacar. Yo no conozco a esa señora, no sé quién es, nunca la había oído mencionar. Lo único que sé es que lo que está escrito en ese libro, ella no lo pudo escribir por su propia cuenta. Tuvo que ser, y usó una figura, que los padres que alguna vez lo hicimos cuando enseñábamos a nuestros hijos a escribir, les tomábamos la mano y les ayudábamos a dibujar la A. Entonces esta señora, ilustrando lo que quería decir, dijo,
esa señora no pudo escribir lo que está ahí. Tuvo que ser que un ángel le tomó la mano para que se pudiera escribir eso. Muy interesante figura. Por supuesto, fue un libro inspirado por Dios, así como inspiró a los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamentos. ¿Saben ustedes que la autora, esa autora de la que estamos hablando, de este libro, entre su producción de 100.000 páginas, de decenas de libros, de cartas, de escritos, de artículos para revistas, ella dijo que este era el libro que quería que fuera más difundido? ¿Y sabemos por qué? Les pregunto, ¿han escuchado ustedes de algún autor que cuando quiso escribir un libro, Satanás haya hecho todo esfuerzo para matar el autor? No tenemos relato si con los autores de este santo libro Satanás quiso hacerlo, muy posiblemente, pero no tenemos un relato puntual. Sin embargo, hoy voy a compartirles la historia de los orígenes de este libro. Cuando recibió la visión del gran conflicto, estando en el poblado de Loves Grove, Ohio, a mediados de marzo de 1858, en una visión que duró un poco más de 2 horas, Dios le advirtió lo siguiente, y voy a leer: Satanás hará esfuerzos fervientes para estorbar, pero los ángeles de Dios no te abandonarán en el conflicto. Eso le dijo Dios. Ella ya había recibido visión anterior al respecto, 10 años antes, algunas pinceladas, pero ahora se le amplió enormemente y se le instruyó que la escribiera completamente. Vamos a ver cuáles fueron los esfuerzos de Satanás para estorbar, como Dios le dijo en marzo de 1858. Y voy a leer lo que pasó en la misma pluma de Elena White. Ella escribe lo siguiente: el lunes comenzamos nuestro viaje a casa. Al día siguiente llevamos los carruajes de Fremont para Jackson, Michigan. Mientras cabalgaba en los coches, organizamos nuestros planes para escribir y publicar el libro llamado, en inglés The Great Controversy, la gran controversia o conflicto de los siglos. Planes para escribir ese libro inmediatamente a nuestro regreso a casa. Yo estaba tan bien como siempre. A la llegada del tren en Jackson, fuimos al hermano Palmer. Pasé un corto tiempo cuando, mientras conversaba con el señor Palmer, mi lengua se negó a pronunciar lo que quería decir y parecía grande y entumecida. Una extraña sensación de frío golpeó mi corazón, pasó por encima de mi cabeza y por mi lado derecho. Quedé inconsciente, pero me despertó la voz de la oración sincera. Intenté usar mi brazo izquierdo y mi mano, pero eran perfectamente inútiles. Por un corto tiempo no esperaba vivir. Aunque estaba solo a unos 50 kilómetros de casa, no esperaba ver a mis hijos de nuevo. Me vino a la mente la temporada triunfante que había disfrutado en Loves Grove y pensé que ese había sido mi último testimonio y me sentí preparada para morir. Aún así, las fervientes oraciones de mis amigos fueron ascendiendo al cielo por mí, y pronto sentí una sensación de pinchazo en mi brazo y en mi extremidad, y alabé al Señor porque podía utilizarlos un poco. El Señor oyó y respondió las oraciones de sus hijos fieles. Esa noche sufrí mucho, pero al día siguiente estaba fortalecida para volver a casa. Durante varias semanas no pude sentir ninguna sensación en la mano
ni el agua más fría que se vertiera sobre mi cabeza. Al levantarme a caminar, a menudo me tambaleaba y a veces caía al piso. En esta condición comencé a escribir La Gran Controversia. Podía escribir al principio solo una página al día, pero a medida que avanzaba, mi fuerza aumentaba. El entumecimiento de mi cabeza no parecía afectar mi mente, y antes de cerrar ese trabajo, el efecto del choque me había dejado por completo. ¿Sería una trombosis? Las características parecen. Vamos a seguir leyendo. Durante la conferencia en Battle Creek, en junio de 1858, la señora Hutchins, que ahora duerme en Jesús, estaba muy afligida por la enfermedad y todos pensamos que ella bajaría a la tumba a menos que el Señor la levantara. Mientras oraba por ella, el poder de Dios descansaba sobre todos nosotros, y ese poder descendió sobre mí y fui tomada en visión. En esa visión se me mostró que el violento ataque repentino en Jackson, Satanás quiso quitarme la vida para obstruir el trabajo que estaba a punto de escribir. Pero ángeles de Dios fueron enviados en mi rescate para elevarme por encima de los efectos del ataque de Satanás. Vi, entre otras cosas, que sería bendecida con mejor salud que antes del ataque en Jackson. El registro lo encontramos en Spiritual Gifts, página 272. ¿Se imaginan ustedes por qué quiso Satanás destruir, matar a la autora cuando se dispuso a escribir este libro? Ustedes saben que Satanás quiso matar a Jesús siendo aún un bebé y luego en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Porque quería que usted y yo no tuviéramos opción de salvación. De la misma manera, Satanás, conociendo las implicaciones y las revelaciones que iban a insertarse en este libro profético, y sabiendo los efectos que causaría en detrimento de su reino, hizo todo esfuerzo posible por matar a la autora. Pero nosotros leímos cómo fracasó ese intento, porque una escolta nada más y nada menos que de ángeles fue enviada para cuidar la vida de esa singular vasija de barro que el alfarero designó especialmente para iluminar el camino que condujera a los fieles hasta la consumación de todas las cosas. Y para un servidor, ese atentado satánico es una de las mejores pruebas de la importancia, la trascendencia y la solemnidad del mensaje contenido en estas páginas, con resultados eternos. Ahora, esa visión ha sido minuciosamente escrita en 5 volúmenes y cada uno presenta un aspecto particular del conflicto. Comienza con Patriarcas y Profetas. Este libro, Patriarcas y Profetas, este libro revela el origen, la naturaleza del pecado antes de la creación de la tierra y cómo el pecado afectó al planeta y aún al universo, y contesta las preguntas: ¿por qué existe esta lucha milenaria? ¿Cómo empezó? ¿Qué factores intervienen en ese complejo carácter? Luego, este libro, Profetas y Reyes, delinea la controversia mientras la verdad sobrevive aún en las derrotas, apostasías, fluctuaciones, cautiverios, reformas
en Israel y cómo a pesar de las aparentes derrotas y aún el cautiverio, Dios puede salir victorioso en ese conflicto. Y este libro, que fue del cual les conté la experiencia de Nuestra Señora en Barranquilla, y yo amo este volumen. Ustedes notan que tiene las cicatrices de 47 años de uso. En este volumen, el deseado de todas las gentes se concentra y se presenta de manera inigualable, fuera de serie, diríamos. Lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, allá en el capítulo 3 y el versículo 16 de su primera carta, cuando él le dijo, e indiscutiblemente, o sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En este libro se concentra el propósito de la encarnación de Cristo, de su vida, de su amor, de su muerte, y cómo eso fue el clímax del despliegue del amor de Dios, donde se encontraron el amor y la justicia. Y todo eso por salvarle a usted, salvarme también a mí. Este otro tomo, Hechos de los Apóstoles, expone la manifestación maravillosa del Espíritu de Dios en la vida de hombres y mujeres que encontraron en la vida y muerte de Jesús un nuevo poder que regenera y ennoblece a quienes siguen su camino. Y por supuesto nos invita a que hagamos lo mismo, porque podemos hacer lo mismo. Fue el mismo Jesús quien dijo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores las hará. Y el tomo que vamos a estudiar es el clímax, porque en todos nosotros se despierta con frecuencia el anhelo de saber más acerca de ese conflicto y sus protagonistas. Y es más, si somos un poco analíticos, encontramos que ese conflicto se libra en cada corazón, en cada uno de nosotros. Y entonces es propio que formulemos las preguntas: ¿por qué aumenta en intensidad? ¿Cuándo y cómo terminará? ¿Se hundirá nuestra tierra, como dicen algunos sabios de este mundo, que finalmente tendremos el hundimiento en las profundidades de una noche helada? ¿O habrá esperanza de una vida radiante y de felicidad? En otras palabras, ¿triunfará el amor de Dios por el hombre? Voy a leer de la introducción lo que la misma autora, porque fue ella la que escribió la introducción, lo que ella vertió. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo. Y luego sigue diciendo, pero a medida que la Iglesia se vaya acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá, y cita Apocalipsis 12:12, con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Obrará con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final, empleará contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión
para comparecer ante Él en su venida. Tenemos pues en este tomo el libro profético más importante que se haya escrito. Profecía sin adulteración, sin sensacionalismo, sin especulación. ¿Qué problemas tenemos hoy con la profecía? No necesitamos tenerlos. Este tomo, enfocado escatológicamente, que recoge los primeros 40 años de comentario de Elena de White sobre los eventos de los últimos días, nos da la luz para que no tengamos que andar a tientas y con suposiciones y opiniones. Ella sigue diciendo lo siguiente: mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe en estas páginas. En una y en otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal. Hago la salvedad, ella dice en una y otra ocasión. Sí, porque la de 1858 fue la gran visión de ese conflicto, pero ya había tenido pincelazos antes. Y después tuvo también algunos detalles para agregar. Por eso estos libros, estos 5 libros que comprenden el gran conflicto, fueron escritos finalmente en el tiempo. Fue para después de 1900 que se terminaron de escribir los últimos, y por eso tenemos la bendición de tan hermosos tomos. Entonces a ella se le mostró plenamente eso. Y sigue diciendo: en el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin en que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que en la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los mismos escogidos de Dios. Al revelarme el Espíritu de Dios, las grandes verdades de su palabra, las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas, y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez. Con este fin, he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la Iglesia, en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo, han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la Iglesia amiga del mundo, y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas exponiéndolas hasta la muerte. Y en esos anales podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. Considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación de su Espíritu, podemos ver descubiertos los estratagemas del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados sin mácula ante el Señor a su venida. Y luego ya nos dice el objeto de esta obra. El objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas edades, como en resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se consideran los tales hechos y principios como formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas,
todos esos relatos del pasado cobran nuevo significado y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir, alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados a una costa de sacrificar todo bien terrenal, a testificar las palabras de Dios o la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Escuchen. Desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Descubrir las tretas de Satanás y los medios para resistirle con éxito. Presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas, y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra. Ese es el objeto. Y quiero en esta hora compartirles que Dios está llamando como nunca antes a la lectura de este volumen. Es, diríamos, el libro del momento. Diferentes ministerios lo están promoviendo y difundiendo en el mundo por millones. Y aparecen grupos de estudio en los distintos medios. Advierto algo. Existe el peligro que se convierta en un estudio simplemente de moda, que se vuelva otro estudio profético como tantos que le han antecedido. Un servidor conoce muchas personas que se desviven por lo que ellos llaman profecía, diagramas, fechas, eventos, y todo eso es importantísimo. Eso es importante, pero eso no es el centro. Porque diagramas, fechas y eventos, saberlos y que no pase nada en las vidas. Saben mucho de todos esos aspectos, pero siguen airándose por cualquier cosa. En su casa se oyen exigencias y voces alteradas. Siguen siendo sabios en su opinión, ventajosos en los negocios, amadores de los deportes y los deleites. Su ojo es maligno, como dijo Jesús, y miran y codician, comen y beben desordenadamente. Su carácter no cambia. No está formado conforme a la semejanza divina. Los tales, y voy a decirlo de manera muy concreta, los tales perdieron el tiempo estudiando profecía. No entendieron para qué era eso. O no permitamos que eso ocurra en nuestra vida. Que nosotros estudiemos la profecía de modo que en nuestra vida se cumpla su propósito. Y en este punto quiero llevarlos a una profecía para el último tiempo, que sin duda es el que vivimos. Y en Daniel capítulo 12, versículo 10 está esa profecía que la leemos de la siguiente manera. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Profecía y promesa, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Nosotros tenemos la opción de decidir si cumplimos esta profecía, si nos esforzamos porque esta profecía sea una realidad en nuestra vida, o permitimos que la profecía nos alcance, porque la profecía nos va a alcanzar en cualquiera de los dos bandos, o de los que están limpios, o de los que van a seguir procediendo impíamente.
No nos podemos escapar. Ningún ser humano se puede escapar. Entonces tenemos la opción de decidir, que fue la opción que tuvo Jesús cuando estuvo en esta tierra cumpliendo su ministerio. Hasta los 12 años, ese niño judío, hijo de María, llamado Jesús, al estudiar los rollos del Antiguo Testamento, sin duda que oraba diciendo, oh Padre Celestial, envía pronto el Mesías, envía el libertador de Israel. Era un niño. Tuvo que aprender a leer, a caminar, y tuvo que aprender las escrituras del Antiguo Testamento como cualquier persona. Pero a los 12 años, al ir al templo y ver sacrificar el cordero, el Espíritu Santo le dijo, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Mesías. Ahora él tenía que tomar decisiones, si aceptaba ese llamado o no, las tenía que tomar. Por eso es que cuando decidió dónde vivir y dónde establecer su centro de operaciones, no decidió con base en las conveniencias de clima, de altitud, quizá de preponderancia, sino que él decidió, como nos dice Mateo capítulo 4, que vino y habitó en tierra de Zabulón, vino de Nazaret, dejó a Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Como él era el Mesías, entonces miró dónde decía la profecía que debía vivir el Mesías y decidió cumplir la profecía. Luego en Mateo 8 está el registro de que llegó a la casa de Pedro y encontró a la suegra enferma, y después de sanarla de su fiebre, por la noche vinieron a él todos los enfermos. Dice, caída la tarde, Mateo 8:16. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo quisieron matar varias veces, pero no pudieron, porque su tiempo no había llegado. Pero cuando la profecía señaló el momento, él lo aceptó. Y en San Juan 17, versículo 1 nos dice que alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Y entonces se encaminó al lugar donde fue sacrificado. Así fue como Jesús manejó la profecía. Y tú y yo debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y tú y yo debemos decidir que vamos a cumplir la profecía de Daniel 12:10. Y este estudio profético nos ayudará poderosamente en esa decisión. Un servidor, una muy pequeña vasija de barro, por supuesto. Al iniciar este impresionante, solemne y revelador estudio, quiere unir su voz en oración a la de la autora. La autora oró con sincero fervor, de una manera muy especial. Y yo voy a arrodillarme, no por costumbre, no por rito, sino porque somos grandes cuando nos arrodillamos ante el Señor. Porque quiero permitir que el Espíritu Santo, al tener el privilegio de dirigir este estudio, cause en mí el primer efecto y que logre en mí el cumplimiento de la oración de la autora. Vamos a orar.
Nuestro Dios y Padre, cuánto te agradecemos la luz de tu palabra que ilumina el camino de quienes deciden permitir esa guía bienaventurada. Señor, tenemos deuda contigo por habernos mostrado lo que ha de acontecer y cómo debemos prepararnos para ello, cómo debemos hacerle frente a Satanás y cómo debemos estar listos para cuando tú aparezcas. La autora de este libro, con sincera oración o con sinceridad de corazón, elevó su voz diciendo: Señor, que por la influencia de este libro muchos se liberen del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar de la suerte de los santos en luz, para la gloria de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ella oró de esa manera. Tú ya has contestado esa oración, porque en más de 100 años miles de personas, por la lectura de este libro, han encontrado el rumbo que los conducirá a la Canaán celestial. Pero faltamos nosotros, que en nosotros también se cumpla ese propósito. Y uno, mi oración a la de la autora, para que a través de estas páginas podamos encontrar el camino y por encima de la ilustración intelectual nuestros corazones puedan ser movidos para transitar por esta senda. Gracias porque escuchaste la oración de esa vasija de barro que la hiciste ilustre y con la cual mostraste tu poder al mundo. Sabemos que de la misma manera como contestaste la oración de ella, también contestarás nuestra oración a los que deseamos ser limpiados, purificados y emblanquecidos por el estudio de la palabra profética. Lo agradecemos en el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Queremos invitarles para que sigan con nosotros. Cada semana estaremos estudiando un capítulo del conflicto de los siglos. La próxima semana estudiaremos el capítulo 1, el destino del mundo predicho. El Señor bendiga a cada uno y podamos, como hemos insistido, podamos decidir cumplir la profecía que Dios en esperanza y en oferta ha hecho para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga a todos.